tenemos una cita que nos gusta mucho, además, con la investigación. Y para ello contamos, como es habitual, con nuestro invitado estrella en este espacio de investigación, porque investigan mucho en el grupo TIDOC. Diego González Aguilera, además de ser el director del grupo, es catedrático de Ingeniería, nos enseña mucho cada vez que viene aquí. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Trabajando mucho ya en este nuevo año? Sí, ya como tú decías, empieza el año y a velocidad de vértigo, con muchísimos proyectos y bueno, esperemos. Aquí hay que participar, porque si no participas no ganas, y nos toca estar en muchas ruedas, en Europa, a nivel nacional, con empresas, y es nuestro ADN. Al final tenemos que concurrir a muchos proyectos de investigación para conseguir mantener todo el talento que tenemos en el grupo actualmente. Pero es que eso es bien importante, ¿eh? Retener el talento, que hay mucho, mantenerlo y además, bueno, pues trabajar en pro de la sociedad. Claro. Retenerlo y atraerlo, ¿no? Y podemos decir que en los últimos meses Ávila empieza a ser atractivo para investigar. Bueno, qué bien, ¿eh? Así que está bien decirlo también. Está bien que lo sepan empresas públicas y privadas, ¿eh? Siempre. Porque aquí todos tienen que estar imbricados en esto. Sí, al final el grupo soluciona problemas y los problemas los tienen entidades públicas, entidades privadas, y bueno, pues en esa tesitura estamos, ¿no? De solventar esos escollos que tienen a diario. Yo siempre digo que cuando nos visita alguien al grupo, ya sea público o privado, nos viene con un marrón, ¿no? No nos va a venir con algo sencillo, porque si fuese sencillo no acudirían a un grupo de investigación. Eso te iba a decir, para eso sois investigadores, ¿eh? Para solucionar problemas complejos. Sí. Y también lo digo siempre, y no me canso de repetirlo, que son problemas en los que la capacidad multidisciplinar que tiene el grupo es crucial. Al final, hoy en día, los problemas, por su complejidad y su envergadura, no se resuelven con una persona, se resuelven con un gran trabajo en equipo, con un físico, con un matemático, con un ingeniero y, ¿por qué no?, con un coach, ¿no? Como hemos presentado en otras ocasiones. Sí, sí. Bueno, vamos al lío, ¿eh? Vamos al lío, Diego, porque hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Desde el grupo TIDOC elaboraron una herramienta muy importante, además preventiva de algunas situaciones que pueden llegar a ser bastante dramáticas, de detectar puntos calientes en los interfaz de los núcleos urbanos, ¿no? Con el fin primero de prevenir, entiendo, y luego de actuar con precisión, que es tanto o más importante, ¿no? Sí, la herramienta es a nivel europeo, hay que subrayarlo, que el grupo ha liderado esta gran plataforma geoespacial y a día de hoy está ejemplificada no solo en España, tomando el Valle del Tietar, que es nuestro punto más caliente de Ávila, sino en otros países. Estamos hablando de Italia, estamos hablando de Grecia, pero también de Noruega, donde el problema de los incendios para ellos empieza a ser preocupante. En las noticias estamos viendo lo que está sucediendo en California. Entonces, de lo que se trata, como bien decías, es de hacer una herramienta que sea útil, lo primero, que sea fácil de utilizar y que actúe en las tres fases que tiene un gran incendio forestal, los llamados ahora incendios de sexta generación. La preventiva, que siempre es la más importante, porque el refrán lo dice, prevenir es curar, pero si ya no podemos actuar o no podemos prevenir, en la respuesta, que podamos actuar en esa fase de respuesta, y si ya el incendio ha tenido lugar, la herramienta también va a aportar muchísimo valor en la restauración. Bueno, vamos por partes, por el principio, un poco cómo habéis comenzado a trabajar para que esta herramienta sea eficaz y para ponerla además a disposición de aquellas poblaciones que lo requieren. Estábamos hablando de incendios forestales, pero muy cerca de las casas, claro. Claro, estos nuevos incendios forestales, y me vuelvo a repetir con lo de California, lo estamos viendo. Están desolando zonas urbanas por completo, ¿no? Esto es una gran realidad, hay que atajarla, y yo siempre lo digo, las herramientas que desarrolla el grupo, por mucha inteligencia artificial que integremos, no van a predecir dónde va a tener lugar un incendio, porque en el 90% de los casos se deben a razones humanas, pero sí que podemos poner en las administraciones, en las entidades públicas, pero también en las privadas,
herramientas muy útiles para que apoyen esa toma de decisiones, para que sean más eficientes las labores de limpieza, por ejemplo, para decirles en esta zona realmente puedes tener un problema serio. Puedo además simular el comportamiento del fuego y ver las consecuencias devastadoras que puede tener el fuego en un municipio del Valle del Tietar. Esto, aparte de ser útil desde el punto de vista de toma de decisiones, la simulación es muy didáctico, porque a nadie le gusta ver en simulación que su pueblo arde en llamas, ¿no? Y bueno, pues esto Has venido aquí con el ordenador, nos vas a ir enseñando un poco cómo habéis trabajado y lo van a poder ver además en casa o allá donde nos estén viendo los espectadores. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde habéis empezado? Pues empezamos, si quieres, mostrando la plataforma que se ha desarrollado por parte del grupo a nivel europeo. Como digo, es pionera porque aborda las 3 fases de un incendio forestal. Tiene la parte de integrar lo que llamamos el logging, la parte de poder loguearnos para tener control y seguridad de todos y cada uno de los usuarios. Aquí queremos ser realistas, no es lo mismo un bombero que va a utilizar la herramienta que el propietario de una casa que quiere ver cómo está su zona circundante, o que un experto forestal que quiera analizar un tipo de suelo o de vegetación, ¿no? Entonces, para todos esos usuarios se conforma una herramienta adaptada como un traje a las necesidades. Y lo más importante, para que no vea el telespectador que esto es una quimera, es que podemos trabajar en muchas áreas, ¿no? Todo lo que vemos allí con perímetros azules son los pilotos que han servido de ejemplo en todas y cada una de las zonas de Europa. Como decía, Italia tiene su zona, Grecia también tiene su zona en la parte de Creta, que hemos tenido la oportunidad de ir allí, Austria, Noruega, existen todas las zonas de Europa, están ejemplificando un problema que Europa ha dicho nos preocupa a todos, porque, insisto, lo hemos repetido en otros magazines, aquí se da presupuesto europeo cuando el problema es común a Europa. Ajá. Si el problema es solo de España, pues busque usted la financiación en España, ¿no? Aquí han puesto un gran presupuesto para abordar este desarrollo y podemos decir que exitosamente la USAL y el grupo lo lidera. Entonces, la herramienta, sobre todo cuando nos sentamos a desarrollarla, se decidió que tenía que apoyarse información del espacio. ¿Por qué? Porque es gratuita, porque el satélite nos está dando imágenes continuamente. Esa es imagen del satélite. Esta es imagen del satélite, vale. Pero podemos jugar con cartografía, como puede ser la cartografía clásica de toda la vida, o imágenes que llamamos de alta resolución, donde llegamos a 3 metros de resolución. Si la conexión, porque también hay que decirlo, en directo estamos tirando de una conexión en Internet, es decir, esto se puede ver en cualquier parte del mundo y podemos acceder a esta plataforma desde cualquier parte del mundo. Entonces, esta, por ejemplo, es una imagen de altísima resolución, podemos llegar a 10 metros, ¿no? Y luego otra de las fortalezas de esta plataforma es que en un calendario, como el que vemos ahí, con unos colores y una leyenda, lo que nos va a decir el sistema es las imágenes satelitales que tenemos disponibles para ese día. Esto es muy importante para que cuando queremos ver cómo está una zona cercana a un municipio del Valle del Tietar, sepamos qué imágenes satelitales tenemos disponibles. Bien, todo esto, como digo, está conjugado en la herramienta. Podemos movernos, como veis, con total flexibilidad. Y luego tenemos un buscador inteligente. Yo aquí puedo teclear cualquier municipio y en todo momento podemos acceder a ese municipio y encontrar la zona buscada, ¿vale? Y ahí, una vez que tenemos eso, supongo que también las condiciones meteorológicas o tal pueden afectar, no lo sé. Sí, supongo por que sí. supuesto. Claro, pero una vez que tenemos esa definición que tú me estás diciendo, ahí cómo se trabaja, cómo se detectan esos puntos calientes que hemos dicho, o bueno, más susceptibles de poder arder. Pues vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner Piedralaves. Si os fijáis, directamente ya el buscador lo ha detectado, ¿sí? Y automáticamente nos vamos a Piedralaves. Para que veamos la resolución de estas imágenes satelitales, yo me puedo acercar y podemos ver perfectamente el municipio de Piedralaves. Las casas. Las casas. Sí. Pero aquí el hándicap está en lo que estamos comentando. Vamos a ponernos en una situación de que somos la Diputación de Ávila, con la cual estamos colaborando muy activamente para todos estos planes de defensa, y el
propio alcalde de Piedralaves, en este caso, la alcaldesa, quiere llevar a cabo una gestión eficiente de su municipio. Y lo primero que quiere saber es en qué zonas tiene que actuar con esa prioridad. Bueno, pues existe un botón, que es el que aparece aquí a la derecha, que aparece una casita y un árbol, que lo que nos dice es la interfaz urbano-forestal. Y automáticamente, en tiempo real, nos da con colores semafóricos las zonas que requieren una mayor prioridad y las que requieren una menor prioridad. Entiendo que las rojas son las prioritarias. Por supuesto. Vale. ¿Por qué? Y aquí es donde respondo a la pregunta que antes me hacías. ¿Cómo hemos conjugado esto? Bueno, pues estamos utilizando información climatológica, estamos utilizando la humedad que tiene el combustible, que tiene la masa forestal. Estamos utilizando información como el relieve, la orografía. No es lo mismo una zona con más orografía donde atajar un incendio va a ser mucho más complejo y además su agresividad y evolución va a ser mucho mayor que en una zona más llana. Estamos utilizando también efectos como la proximidad a las casas, son muy importantes. Por lo tanto, orografía, condiciones climatológicas del combustible, proximidad y distancia a las casas, todo eso se ha conjugado en una fórmula matemática, tampoco compleja, no hemos tenido que diseñar aquí nada complejo, pero que sí que automáticamente me está pintando con esas zonas que requieren especial atención. Vamos a suponer que ahora queremos acometer esos planes de desbroce, esos planes de mantenimiento. Para prevenir, estamos hablando de prevención en cualquier caso. Prevención. Vale. La herramienta automáticamente, si yo me acerco a la zona, se activa un cuadro y ya no solo veo con la resolución que veía a Piedralaves, sino que además, lo podemos ver aquí, tenemos que dar tiempo a que cargue un poquito. Vamos a ver Piedralaves, lo que se refiere a la interfaz urbano-forestal, en 3 dimensiones. ¿Vale? ¿Esto qué valor tiene? Enorme, porque podemos medir. Es decir, sobre la interfaz urbana de Piedralaves y sobre esas zonas que han sido categorizadas semafóricamente en rojo, naranja y verde, o amarillo y verde, podemos establecer desde medidas. Yo quiero saber qué distancia hay en esta zona que es roja, quiero analizar o cubicar la masa forestal que existe en esta zona. Podemos cubicar y me dan metros cúbicos la masa forestal. Podemos seccionar, esto parece imposible hacerlo, pero yo con esta herramienta, de una forma interactiva, puedo seccionar y decirle, quédate con esta parte de aquí de la interfaz. Qué interesante. Sí. Lo estamos cortando, lo estamos girando, me puedo acercar, lo puedo rotar, y para que se vea el detalle, fijaros ahí cómo estamos viendo la sección con todos los edificios, con todos los árboles. Podemos establecer cualquier tipo de medición, podemos analizar, simular lo que decía anteriormente, conocer el combustible, en definitiva, que hay en esa zona. Una simulación actualizada, entiendo. Actualizada, claro, con muchos datos por detrás. Claro. Y al final, ¿esto para qué sirve? Para establecer zonas estratégicas de gestión. Y trato de explicarme. Con la simulación y con todos estos datos, tenemos en nuestra mano la posibilidad de decir, oye, si aquí hago un cortafuegos, el avance del fuego va a ser menor. Si aquí planto esta especie arbórea, la virulencia y las consecuencias que puede tener un fuego van a ser menor, porque el simulador nos permite conjugar todo eso. Por ejemplo, vamos a irnos a la misma zona que teníamos de Piedralaves. Fíjate aquí cómo yo puedo cargar directamente la herramienta que llamamos de simulación. De nuevo tenemos el buscador inteligente. Yo le puedo poner aquí Piedralaves. Enseguida me lo reconoce y enseguida, fijaros cómo me lleva a la zona de Piedralaves. Ahí vemos el municipio. Lo estamos viendo ahora en un formato, digamos, de mapa, pero yo automáticamente puedo cargar de nuevo la imagen satelital. Bien, en esta zona de Piedralaves yo puedo establecer un área, lo que llamamos el área de simulación. Por ejemplo, puedo establecer este área de simulación. Puedo establecer dónde considero que hay un punto que ha generado el incendio, ¿vale?, para simular. Puedo establecer las condiciones de viento, que es tremendamente importante. Puedo incluso establecer lo que decía antes, un cortafuegos o una zona que va a actuar como barrera, para ver cómo se comporta. Me está diciendo la herramienta que qué anchura va a tener ese cortafuegos. Voy a poner 8 metros, por poner un ejemplo. En definitiva, puedo introducir una serie de información en esta herramienta que me lleve, y es aquí donde quiero que el telespectador lo vea,
a lo siguiente: a tener ese punto que yo he definido ahí, y automáticamente yo puedo simular qué ocurriría con unas condiciones de viento. No sé si se llega a apreciar en la pantalla, pero aparecen unas flechitas que indican la dirección del viento. Sí. Obviamente es un dato crucial en un incendio. Claro. Entonces podemos ver cómo se propaga en esas condiciones el viento en Piedralaves, y para que el telespectador lo vea también podemos poner en la imagen de nuevo satelital. Y aquí tenemos las consecuencias de una simulación de un fuego en el municipio de Piedralaves, donde de nuevo vuelvo a replicarla para que se vea cómo se simula esa propagación, con unas condiciones de conocimiento de la humedad del combustible, del conocimiento de la meteorología que hay en la zona, porque el sistema está pensado para conectarse a estaciones meteorológicas que existan cercanas a la zona de Piedralaves, con información fiel del tipo de vegetación que tenemos, porque tenemos esa imagen satelital, tenemos esta información satelital, y además tenemos datos tridimensionales de Piedralaves, ¿no? Como lo veíamos antes en el... Entonces podemos establecer con este simulador qué zonas se tienen que tratar estratégicamente. Podemos acometer esas acciones de desbroce y limpieza y ejecutar la simulación para ver si efectivamente el fuego es frenado con estas acciones. Claro, una labor preventiva y una labor también de actuación precisa y mucho más eficaz. Hemos puesto el ejemplo de Piedralaves por poner uno, pero bueno, habéis trabajado en todo el Valle del Tietar. En todo el Valle del Tietar, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, cerramos esta herramienta, no sé, dinos cualquier municipio del Valle del Tietar que se te ocurra. Nos queda nada, un minuto, quizá debemos ir concluyendo, aunque podríamos estar todo el programa hablando de esto, pero... vamos a llegar a las conclusiones. Estáis trabajando con Diputación, me has dicho, sí. No solamente en prevención, en interfaces urbanas, sino también en cómo actuar ante un hipotético incendio forestal muy cercano a las poblaciones, ¿no? Claro, al final, como sabéis, con Diputación hemos tenido la oportunidad de desarrollar el plan de emergencias de la provincia de Ávila. Esto implica actuar no solo en incendios, en inundaciones también, como las que desafortunadamente se han sufrido en la zona mediterránea de Valencia, accidentes de tráfico cada vez más frecuentes en nuestras carreteras, accidentes de mercancías químicas, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos planes de emergencia tienen una fase de toma de decisiones, ¿no? Y al final gran parte de estas herramientas se pueden llevar a un teléfono móvil, se pueden llevar a una tablet, y los propios bomberos, los propios operarios de protección civil que se están desplazando a la zona del siniestro, del tipo que sea, hoy nos trae aquí los incendios, pero podría ser el tipo que sea, pueden ir viendo en la tablet información de mucho interés, ¿no? Es difícil, quiero decir, la herramienta es accesible o se requiere cierto conocimiento o formación. Un entrenamiento, vale. Como si dijésemos se requeriría volar un dron, pues tienes que entrenar, pero la idea es que estas herramientas emergen de forma muy sencilla, muy intuitiva. Y ha nacido en el grupo TIDOP, no sé cuánto tiempo os ha llevado este trabajo, pero me consta por lo que nos has dicho que está en toda Europa ya, ¿no? En diferentes enclaves y que está operativa, entiendo, se puede utilizar, ¿no? Está operativa, es muy demandada. La propia Junta de Castilla y León ha puesto el foco de atención en las posibilidades que esto puede tener para desplegarlo a nivel de toda la comunidad. Y bueno, pues abiertos, como siempre hemos estado, a colaborar, a escuchar y bueno, pues ejemplificarlo en Ávila, que es nuestra provincia, que además es la provincia donde los incendios siempre son un punto delicado, ¿no? Porque Ávila, por su orografía, por su zona forestal, está tipificada como una de las provincias con mayor riesgo, no solo de Castilla y León, sino de España, y que lo que siempre decimos en la investigación, que el día que nos llaman y descuelgan el teléfono y nos dicen oye, la herramienta ha servido y ha sido útil, pues es la mayor satisfacción que nos podemos llevar. Nos lo ha estado contando Diego González Aguilera, es el director del grupo TIDOP. Muchas personas están trabajando ahí de manera ingente, diaria, constante, para mejorar la vida de todos, en este caso, para prevenir y actuar, si es necesario, eficazmente en incendios forestales que se producen muy cercanos a poblaciones y que pueden causar no solamente el daño medioambiental, sino un daño humano importante. Ahí están ellos. Gracias. Muchas gracias a vosotros.